mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva transmisión de la tribuna del FMLN en línea, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Este 7 de noviembre estaremos conversando con la compañera Karina Sosa. La compañera es secretaria general adjunta de nuestro glorioso FMLN sobre temas de la actualidad en El Salvador. Mi nombre es Rodrigo, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN. Me acompaña el compañero Francisco y le vamos a pedir que se presente. Adelante, Francisco. Gracias, Rodrigo. Mi nombre es Francisco, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños al exterior, en el exterior, y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Adelante, Rodrigo. Gracias, Francisco. Vamos a comenzar pidiéndole a la compañera, bueno, dándole la bienvenida a la compañera Karina, quien es la segunda vez que nos acompaña en este programa, y le vamos a pedir que por favor se presente y envíe un saludo a la militancia del Frente Intercontinental y a los que nos siguen en esta transmisión. Adelante, compañera. Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes y por supuesto con las compañeras y compañeros que están pendientes del programa, así como las salvadoreñas y salvadoreños que le dan seguimiento al mismo. Vamos a conversar de temas de interés del país y yo no dudo que vamos a tener una audiencia interesada en ellos. Gracias, compañera. Karina, para comenzar, ¿nos puede dar un resumen de algunas de las actividades en las que nuestra dirección o militancia han participado durante las últimas semanas? Y mientras nos habla de eso, voy a poner unas fotos en cámara. Adelante. Bueno, a mí me parece que es importante destacar y de conocimiento público también cómo ha estado el FMLN en las últimas semanas accionando de manera más incisiva en este nuevo proceso electoral del que somos parte. Y hemos visto que, y me llena de mucha satisfacción, ver cómo hemos sido el primer partido en inscribir fórmula presidencial, que por cierto vale la pena mencionar. Un saludo a nuestro compañero Manuel Flores y a Werner Marroquín, porque ya están inscritos como la ley manda. Y eso es algo que debo de señalarlo. Y bueno, también hemos visto cómo hemos estado en acción con la inscripción de las candidaturas a diputados y diputadas para la Asamblea Legislativa. Consejos municipales, también ya hemos empezado con algunos consejos municipales y tenemos pendiente Parlamento Centroamericano. Pero debo destacar que hemos sido un partido que ha estado muy activo en su relación con la población salvadoreña, pero también muy activo en este proceso electoral. Y hablo de inscripciones y ahora separo también algo que es de mucha importancia y que tiene que ver con el proceso electoral, y es contenido. Nuestro candidato a la presidencia ha estado haciendo planteamientos contundentes de propuestas, de iniciativas que van justamente a atender las necesidades de la población salvadoreña. Y hemos visto que ha lanzado
este programa que tiene que ver con la dignificación del adulto mayor, por ejemplo, el bono de la dignidad. Lanzó Medio Pasaje, que está en la lógica de la preocupación y del interés que tenemos de atenuar de alguna manera la difícil situación económica de las familias. Y bueno, el día de ayer estuvimos también lanzando la iniciativa o el programa que tiene que ver con los municipios, con esos espacios de nuestro territorio que han sufrido un deterioro significativo y muy palpable. Usted puede ir a cada rincón de El Salvador, a cada municipio, y se pueden dar cuenta que lamentablemente los municipios han caído en una condición deplorable. Yo lo he dicho en otros espacios y lo repito. Para mí nos encontramos en este momento en la era de piedra. Y para mí es muy irónico que alguien que fue alcalde en 2 oportunidades sea quien esté desbaratando el municipalismo en nuestro país. Sea quien es alguien, perdón, que ha retrocedido el municipalismo en nuestro país. En lugar de fortalecer y avanzar en el tema de la descentralización, nuestro país ahora tiene mucha más concentración en cada uno de esos municipios, que situación que se ha pretendido erradicar o disminuir o mitigar con la reducción que se hizo en ese decreto legislativo en la Asamblea Legislativa, que para eso ha servido la Asamblea Legislativa, como cómplice de los retrocesos, como cómplice de los atropellos que se están dando desde ese espacio hacia la población salvadoreña. Y un programa más que también es sumamente importante y que conecta fundamentalmente con una de las principales preocupaciones que tiene en este momento la familia, y que al no encontrarla subsanada, están migrando las salvadoreñas y los salvadoreños. Y me refiero al programa que lanzó nuestro candidato, que se ha denominado Hambre Cero, que tiene que ver con 2 elementos fundamentales para acompañar la economía familiar. Uno va dirigido específicamente a los agricultores, una mayor y mejor apuesta al sector agricultor, que ha sido muy golpeado durante varios meses, por no decir ya años de esta administración. Han sido muy golpeados y desatendidos, no han tenido opciones para sacar adelante sus cosechas. Muchos de ellos han tenido pérdidas, han quedado mucho más complicados con el tema de los préstamos, y nosotros creemos que es importante atenderlos, pero sobre todo extender una mano con oportunidades reales y concretas para cambiar esa realidad. Y ese programa Hambre Cero también tiene mucho que ver con el tema del abastecimiento de granos básicos, que antes nuestro país tenía en sus planes, programas, contemplado este tipo de abastecimiento, pero se ha dejado perder. Y entonces es importante que en una situación como la que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, de esta crisis económica que viven las familias, apostarle al abastecimiento también, al almacenamiento de granos básicos y al abastecimiento. Hemos visto cómo Guatemala adolece de una situación difícil económica, política, social, y El Salvador sale golpeado también. ¿Y por qué salimos golpeados? Pues ahí se deja entrever que no ha habido una apuesta clave, fundamental, hacia los agricultores, ni mucho menos a la economía familiar. Por eso es esta iniciativa que ha presentado nuestro candidato. Como usted puede ver, hemos estado tomando acción en territorio, no solo les mencionaba al principio, no solo acompañando a las familias, a las comunidades en los municipios, en reuniones, intercambiando sobre nuestras iniciativas, sino también en la dinámica electoral que estamos viviendo. Y el FMLN ha sido un partido que siempre ha estado acostumbrado a esa dinámica y a ese acercamiento con la población salvadoreña y los diferentes sectores, en campaña o no campaña. Siempre es algo que ha sido parte de nuestra razón de ser, el contacto directo con la gente, esa relación, ese vínculo estrecho con la población salvadoreña, porque nosotros sí le damos preponderancia e importancia a la población salvadoreña. Y estamos claros que funcionario que no camina
de la mano del pueblo, difícilmente puede atender y subsanar las necesidades que el pueblo llegue a tener. Es como caminar a ciegas. El pueblo es la luz que a los funcionarios nos debe indicar el camino. Y el FMLN ha demostrado que eso ha sido parte de nuestra razón de ser. La gente, el acompañamiento y el convertirnos en la voz de esos sectores, de esos segmentos de la población que están en una condición de vulneración o indefensión y que requieren de nuestro acompañamiento y de nuestra denuncia y de nuestras propuestas también. En eso hemos estado en este momento, compañeros, en una dinámica muy activa y muy cercana con la gente. Muchísimas gracias, compañera Karina. Usted mencionaba del deterioro de los municipios. Vamos a regresar a ese tema más adelante, pero también se ha notado un tremendo retroceso en relación a los sectores sociales, como lo son los sindicatos. La semana pasada se conmemoró el Día del Sindicalista Salvadoreño. En esos mismos días se vio que organizaciones sociales y sindicales participaron en una marcha para denunciar sus afectaciones ocasionadas por la actual administración. ¿Qué nos podría decir sobre eso, compañera Karina? Sí, una de las cosas que destaca lamentablemente de esta administración es el autoritarismo, es el querer silenciar a las voces que consideran incómodas, esas voces que denunciamos, que señalamos, que exigimos respeto a nuestros derechos y a los derechos de los más desprotegidos, se convierten para este gobierno en voces incómodas. Y obviamente los sindicatos pues han vivido también en carne propia lo que significa ser una voz incómoda para este gobierno. Sin embargo, yo debo de hacer, compañeros, un reconocimiento que a pesar de lo que puede llegarle a suceder a una persona, sea política o no, sea de sindicato, sea de la misma sociedad civil, de donde sea, una persona que eleve su voz de manera diferente al compás que lleva el gobierno, a pesar de ese riesgo que corren, los sindicatos han estado en una labor de denuncia y de exigencia acompañando a la clase trabajadora. Y eso es algo que yo debo reconocer y acompañar también, porque de eso se trata, que no solo seamos los políticos los que estemos señalando abusos, atropellos, el autoritarismo y todas esas cosas que se desprenden de él, sino que también las expresiones de la sociedad civil tengan esa capacidad de pronunciarse y de decir qué es lo que les está afectando y molestando en su propio espacio. Creo que eso es algo importante que hay que incentivar, pero con todas las acciones autoritarias que ha estado implementando esta administración, lo que buscan es justamente silenciar esas voces que son para ellos incómodas, pero que les están diciendo la verdad. Les están diciendo El Salvador no se merece abusos, El Salvador no se merece atropellos, El Salvador no se merece violaciones a derechos, El Salvador no se merece que ignoren que tenemos cada uno de los que vivimos aquí garantías constitucionales que se deben respetar, que no podemos vivir toda la vida ignorando nuestros derechos y garantías. Eso a mí me parece que es algo digno de rescatar, de señalar o subrayar de los sindicatos y los diferentes segmentos de la población que se han estado manifestando y expresando. En el marco del Día del Sindicalista lo hicieron ellos, pero en otros momentos hemos visto que se han bañado las calles de nuestro San Salvador con la presencia de otros segmentos de la población salvadoreña que han estado expresando su malestar, su inconformidad, su denuncia en esas manifestaciones, que por cierto, vale la pena decir, han querido silenciarlas, han querido opacarlas, han querido menguarlas o minimizarlas con retenes en las salidas de San Salvador, por ejemplo, para impedir que esos manifestantes en un determinado momento pudieran llegar a las concentraciones donde se estaba convocando el pueblo. Ellos mismos se estaban convocando. Eso trataron de hacerlo después, de decir que desde los drones tomaban cuando ya la marcha se estaba disipando y eran las imágenes que sacaban para desnaturalizar la presencia de la población salvadoreña en esa manifestación, lo cual quienes estábamos ahí sabemos que no es cierto, que han sido marchas en las que ha habido una expresión importante de pueblo salvadoreño,
diciéndole al gobierno que no es correcto lo que está haciendo, que no es ético, que no es justo, que no quieren vivir en un El Salvador sometido, que queremos un El Salvador libre, que queremos un El Salvador en el que se respeten nuestros derechos y garantías. Eso, a pesar de esas expresiones de querer silenciar, pues ahí está el pueblo siempre manifestándose, pronunciándose en los espacios que se pueden, a pesar del miedo que pretenden meterles para que no lo hagan. Compañera Karina, cambiando el tema un poco y hablando de algo que ha estado dando vuelta al mundo, digamos, todos sabemos que la reelección inmediata en El Salvador es inconstitucional y está prohibida en al menos 6 artículos constitucionales. A pesar de esto, la semana pasada el TSE, en su mayoría sometido al régimen, dio el aval para esta ilegalidad. ¿Algunas palabras sobre esto, compañera? Sí, definitivamente, pues la reelección es inconstitucional, aunque les moleste a quienes les molesta, pero es inconstitucional. Y yo manifestaba en un tuit que, pues, hechor y, como dice el dicho, consentidor purgan la misma pena. Y el tribunal no puede alegar ignorancia de la ley cuando se supone que es el árbitro del proceso electoral. ¿Y cómo es posible que ignore la Constitución de la República? Esos magistrados han jurado sobre la Constitución de la República, respetarla, aplicarla, cumplirla. Y ahora están pasando encima de la Constitución de la República al admitir esa solicitud para una reelección. Eso es algo inconcebible. Es que nosotros no nos hemos inventado lo que está establecido en la Constitución. Cuando todos los que estamos en turno en este momento llegamos a ser funcionarios, ya estaba la Constitución. Cuando decidimos participar en un proceso electoral para aspirar a un cargo de elección popular, quienes vamos a un cargo de elección popular, ya estaba la Constitución. Y decidimos irnos a ese proceso electoral bajo esas reglas establecidas en la Constitución. Pero no es posible que ahora que no le funcionan al presidente para la reelección, lo más fácil es patearla, pasarla encima y culminar todas las violaciones a la Constitución con una reelección. Eso es culminar todas las violaciones que se han dado o que ha hecho el presidente en este tiempo que ha estado en la administración. Y el tribunal se está prestando a eso. Lamentablemente, el tribunal ha sido un cómplice que se convirtió en el cómplice necesario para consumar esa intención del presidente de terminar de violar la Constitución, de terminar de pasarle por encima a nuestra Carta Magna. Es lamentable el papel del Tribunal Supremo Electoral, que, repito, debería de ser el árbitro, que debería de estar garantizando que se dé en legal forma el proceso electoral en nuestro país. Debería. Pero ¿qué confianza le puedo tener yo ahora a un Tribunal Supremo Electoral de ese calibre? ¿Qué confianza le puedo tener? ¿Qué confianza le podemos tener los salvadoreños a un tribunal que ni siquiera ellos se respetan, porque han quedado en una condición tan complicada por la falta de credibilidad que han consumado con esa decisión? Muchísimas gracias, compañera Karina. También el compañero Francisco tiene por ahí, habemos aquellos que pensamos que independientemente de la retórica, el millonario gasto en publicidad, este gobierno, este régimen ha sufrido un desgaste. Y habemos quienes pensamos que se viene fraguando un fraude. Y el compañero Francisco tiene por aquí un video, tal vez nos puede dar sus reflexiones, compañera Karina. ¿Verdad? Pero se acaba de aprobar un tema, ¿verdad?, que la población lo debe saber, que nos puede poner en graves aprietos a nosotros como autoridad electoral, no digo a los beneficiarios, porque el problema es de que hay leyes que pretenden beneficiar a ciertos actores políticos, a ciertos partidos, hay que decirlo, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de permitir que la elección se deslegitime, debemos de luchar porque esa elección sea transparente, libre, moderna y además eficiente.
Entonces se acaba de aprobar un tema en donde yo no voté, y eso quiero señalar, en donde se permite, ¿verdad?, que cualquier salvadoreño, y hice unas declaraciones expresando, ¿verdad?, de manera irónica, que un salvadoreño que quiera ir a contraer matrimonio, por ejemplo, a otro país, un salvadoreño que quiera realizar su fiesta de 15 años, por ejemplo, qué sé yo, en Australia, otro salvadoreño que quiera ir a ver un partido de fútbol, ¿verdad?, y todo eso a Estados Unidos y lo que sea, ¿verdad?, ese salvadoreño está en el padrón nacional. Entonces no podría ir a votar, ¿verdad?, al extranjero, al país que a él se le ocurre solo porque está de viaje. ¿Ya? Suena bonito, pero él no podría, porque la ley de voto en el extranjero, sobre la cual yo propuse más de una decena de reformas, y no se me consideraron, ¿ya?, está diseñada para favorecer al salvadoreño que se encuentra en el exterior, no a los salvadoreños que están en nuestro padrón nacional y decidan viajar, ¿verdad?, y aventurarse el día de. Sus valoraciones, compañera Karina. Bueno, yo he estado emitiendo opinión al respecto y he mencionado que a mí no me genera confianza el proceso específicamente dirigido hacia los salvadoreños en el exterior. Que por cierto, debo decir que para mí es importante darle su lugar a la comunidad salvadoreña en el exterior y hacerle valer uno de sus derechos, que es el de decidir sobre qué autoridades quiere en su país de origen. Eso yo estoy clarísima. Y es más, he participado con mi voto junto a mi bancada FMLN, he participado para que estuviera mi voto ahí, perdón, y se pudiera dar la facilidad para que votaran los salvadoreños. Cuando yo era diputada también fui parte de la fracción que le dio iniciativa al voto desde el exterior. No es que el voto desde el exterior se haya iniciado con este presidente o con esta bancada del presidente. No es cierto. Se lo han dicho así a la gente, pero no es cierto. Este presidente también recibió votos del exterior en la pasada elección cuando él salió electo. Y es algo que no podemos dejar de mencionarlo. ¿Por qué cito esto? Porque me parece importante desbaratar desde el inicio la mentira. Y esa mentira se ha estado enquistando en la mente de algunos salvadoreños a quienes yo no culpo por no tener la información debida, porque no tuvieron el conocimiento que la ley ya existía y que ahora lo que se hace es ampliar para que más salvadoreños que no tenían la oportunidad puedan hacerlo, lo cual para mí es correcto, pero también es correcto decir cuándo inició el hecho de darle su lugar a la comunidad salvadoreña para que pudiera votar y elegir a las autoridades en este país. Ese es un punto, pero yo no estoy satisfecha, no estoy convencida de cuál va a ser el mecanismo de seguridad para que efectivamente se respete la voluntad de los salvadoreños en el exterior que deseen votar. Y tampoco estoy convencida que no se puedan empadronar otras nacionalidades para votar, por ejemplo, en el link, que tiene como menos espacios de seguridad. A mí no me convence. Y quedo mucho menos convencida con el actuar del Tribunal Supremo Electoral que acabamos de ver, que no le importa y que sin escrúpulos avala lo ilegal. Entonces, ¿hay dudas al respecto? Sí. Hay muchas dudas de que muy probablemente se ha estado construyendo un fraude desde hace varios meses para las próximas elecciones. A mí me da duda. Yo no estoy tranquila con el proceso que han dicho que se va a seguir. No me siento satisfecha, no me siento convencida. Me da temor que se vulnere la voluntad del soberano, del salvadoreño y salvadoreña que está fuera de nuestro país. Exigiría respeto a ellos, exigiría que se guarde verdaderamente la voluntad de ellos. Y me da temor, inquietud, incertidumbre, como se quiera llamar, al hecho de quiénes van a estar empadronados, si efectivamente serán únicamente salvadoreños o no. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con ese con ese porcentaje importante de personas que están en un centro de detención y que pierden sus derechos de ciudadano? ¿Quién me garantiza a mí que esos DUI no van a ser utilizados para votar en la próxima elección? Yo quiero saberlo como salvadoreña. Yo exijo saberlo como salvadoreña y como autoridad también de este país. Exijo saber cuál va a ser ese mecanismo de seguridad. Pero no lo hay. Pero no lo mencionan, se van por la tangente
Y bueno, y los más vulgares terminan en agresiones en contra de quienes estamos señalando la probabilidad de un fraude. Eso es lo más bajo que puede haber, pero hay de todo. Entonces, cuando ya no tienen respuesta a las inquietudes sensatas que estamos haciendo y planteando, se van con el ataque y la denigración, como es su costumbre cuando no hay respuesta. Muchísimas gracias, compañera Karina. Usted al principio mencionaba que este gobierno está inclinado a la parte autoritaria. Fíjese que en una entrevista al presidente electo de Guatemala, lo escuchamos decir estas palabras. Él decía, cuando se le preguntaba en relación a El Salvador, él planteaba que este gobierno del de Bukele pueda existir, dice, una deriva autoritaria. Una, perdón, que Una deriva autoritaria, o sea, sobre el gobierno de Bukele. O sea, que este gobierno pueda tener rasgos de autoritarismo hacia la población. ¿Algunas palabras, compañera, antes de irnos a los... yo creo que no son rasgos, que son cosas súper evidentes. Es muy evidente el autoritarismo y el chantaje también emocional que le hace a la población con el neuromarketing que utiliza, más la combinación del miedo que implementa también en sus acciones, pero no vemos una toma seria de decisiones o medidas que vayan a contrarrestar la difícil situación que viven las familias. Es que pareciera ser que ya se instaló la cultura del show, la cultura mediocre, debo decir la palabra tal cual, la cultura mediocre del show, para opacar las necesidades que tiene la población y para cohibir la exigencia con el miedo también. Entonces son señales clarísimas, clarísimas de que aquí se está utilizando el autoritarismo para someter a un pueblo al antojo de quien está llevando las riendas de este país. Y eso es lamentable y muy delicado porque pues la historia dice que cuando una cultura empieza así, no es que va a menguar o la misma persona va a retroceder acciones autoritarias. Esas van en incremento normalmente. Y entonces me da preocupación que, bueno, y la comparto, esta preocupación con muchas salvadoreñas y salvadoreños, que en la medida que avance el tiempo, sobre todo en este proceso electoral, ese carácter autoritario cobre más fuerza en detrimento de quienes ya hemos hablado en el principio, de esas voces que a criterio del presidente y su gobierno se convierten en incómodas para poder seguir gobernando este país autoritariamente y a su antojo. Muchas gracias, compañera Karina. Sumando a eso que acaba de terminar de decir, ya tenemos también algunas terribles circunstancias donde este abuso de poder ha terminado pues con situaciones muy desagradables como la violación de la niña allá en Teotepeque y también al parecer allá por el Puerto del Triunfo. Casos que pues con gran valentía las personas afectadas pues salieron a denunciar. De no ser así, saber cuántas cosas hasta este momento no hemos logrado conocer. Pero Exactamente. bueno, gracias, compañero Francisco. Regresamos después de este breve mensaje. Adelante, Francisco. Vota por el Chino Flores. Bueno, antes de continuar con la programación, queremos mandar un saludo muy especial a las y los veteranos del conflicto armado en El Salvador, a nuestros héroes y heroínas caídos, a las víctimas de las fuerzas represivas del Estado y como hoy y siempre demandamos justicia y reparación.
El compañero Francisco le va a dar lectura a algunos de los comentarios. Adelante, Francisco. Gracias, Rodrigo. Escriben sin miedo y de frente. Saludos y bendiciones, compañera. Saludos fraternos desde Australia a Karina y a toda la militancia del FMLN a nivel nacional y al Frente Intercontinental del FMLN que trabaja para destruir el cerco mediático. Viva el FMLN. Saludos, compañeros, desde British Columbia, Canadá. Démosle Karina, saludos desde Gatineau en Quebec, Canadá, Karina y toda la militancia del FMLN. El pueblo tendrá que rechazar que se imponga la dictadura en nuestro país. Buenas noches desde Ottawa, Canadá, excelente invitada. Saludos desde Toronto, Ontario, Canadá. Y han emitido millones de pasaportes, escribe Luis Vega, para votar en el exterior. Es ahí el fraude electoral masivo. Y aquí tenemos una pregunta de una compañera. ¿Cree que deberíamos anular la participación del FMLN en estas elecciones, dado que el dictador tiene todo arreglado para ganar? Y nos escribe Félix Ranchero, medios de comunicación en diferentes países han publicado la inconstitucionalidad de inscribirse como candidato para presidente en el 2024. ¿Qué debe hacer el pueblo salvadoreño en el exterior ante esta situación? Si quiere responder algunas de esas preguntas, compañera. Sí, bueno, la población está pendiente. Gracias por los comentarios. Y sí, hay preocupación con este tema de la reelección. Se dan cuenta que hay una denuncia también, el tema de la emisión de pasaportes de DUI, que entiendo, según el último dato que yo conocí hace un par de semanas, era que ya estaba llegando al 1.000.000. Y es un signo bastante, o sea, es algo que por lo menos a mí me llama mucho la atención, porque hemos estado desde hace algún tiempo de cerca de lo que ha sido el proceso electoral y el voto desde el exterior en las dos oportunidades anteriores. Y no ha existido como tanto deseo de la población en el exterior de participar por múltiples razones. Si ahora se ha desbordado de esa forma porque realmente quieren votar, qué bueno, pero qué raro. Porque cuando usted compara cómo ha sido la cantidad de personas que se han registrado o empadronado en procesos anteriores, usted se da cuenta que hay una cosa tan abismal, pero impresionantemente abismal, que no sé cómo se puede mencionar o cómo se podría decir. Pero yo repito, yo estoy a favor de la participación de los salvadoreños en el exterior con su voto. Sin embargo, tenemos mucha preocupación de cómo se va a administrar el proceso, que por cierto inicia antes del proceso, o sea, es diferente obviamente al proceso que vamos a tener aquí en el país. Inicia con un mes de antelación a votar la gente, y entonces es importante prestarle atención desde el tiempo en que va a iniciar el proceso de voto desde el exterior. Muchísimas gracias, compañera Karina. Usted ya lo mencionó anteriormente, este gobierno gasta una millonada en esa campaña mediática, en mantener a la gente entretenida con los bailes, con todas las luces, con todo ese tipo de cosas para distraerlos de esa realidad. Por ejemplo, y le hacemos esta pregunta porque nosotros sabemos que usted ha trabajado muy de cerca con nuestra gente migrante, tanto cuando fue diputada y era miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Comisión, y también dentro del Parlamento Centroamericano. Solo en el mes de septiembre, compañera Karina, se reportaban alrededor de más de 7,000, casi 8,000 salvadoreños emigrados a Estados Unidos en el mes de septiembre. Claro, esta es la información que se tenía por ese mes. Entonces, lo que nos demuestra es que el país de las maravillas que se le vende al mundo no es tan viable o real como se lo quieren vender. ¿Algunas palabras sobre esto, compañera? Definitivamente, y debo de acuñar eso que usted estaba mencionando. Y en mi caso, no solo he tenido la información estadística, sino que también me he movido a la frontera. El año antepasado yo estuve en la frontera y me di cuenta que la cantidad de salvadoreños
era importante todavía. Con este gobierno, que decía ser el mejor gobierno del mundo y el gobierno de las oportunidades, pero al encontrarse ustedes salvadoreños en la frontera con otro país, le chocan esas palabras con esa realidad que está viendo, porque usted está viendo a alguien que no encontró oportunidades en su país y que ha tenido que irse. Salvadoreño que no encuentra la oportunidad de salir adelante aquí en El Salvador, él y su familia, busca en otro país lo que no hay en El Salvador, lo que no le ofrece El Salvador. Y entonces pretender ignorar esa realidad me parece a mí que es una cosa bastante complicada y difícil de ocultar. Es muy difícil de ocultar, porque, bueno, en cada actividad a la que voy con comunidades, siempre les pregunto que si tienen familiares que están fuera del país o que si se han ido recientemente familiares. Siempre en mis reuniones con las comunidades, cualquier municipio, hay mucha familia de migrantes y hay familiares de migrantes que recientemente se han ido del país. O sea, estamos hablando de algo que no pueden tapar. Ellos pretenden tapar el sol con un dedo. Eso es imposible. Mejor que se pongan a trabajar y que busquen oficio atendiendo los problemas de la población para menguar un poco el impacto de lo que está viviendo la familia. Solo voy a agarrar uno de los tantos problemas que tiene la familia salvadoreña, el tema económico. Vuelvo y repito y seguiré repitiéndolo las veces que sea necesario. No hay respuesta alguna por parte de este gobierno a la difícil situación que atraviesan las familias salvadoreñas en el área económica. No hay respuesta. Los salarios están iguales y los precios de todo están disparados. Y la manera irresponsable que tiene el presidente y su gobierno de reaccionar ante esa preocupación de la gente es echándole la culpa a otros, como es tradición en su gobierno, como es parte ya de su ABC, es echarle la culpa a otro cuando él ha sido el incapaz de resolverle los problemas al país. Y eso me parece a mí que hay que seguirlo denunciando. En algún momento creo yo que debe tomar reflexión y darse cuenta que se está asfixiando a la familia salvadoreña con la nula, poca o casi inexistente acción en esta materia, por ejemplo, en la materia económica. Gracias, compañera. Este gobierno por todos lados se vende y se plantea como por ser considerado como el mejor gobierno del mundo. Pero recientemente en algunos medios ha salido que algunos proveedores de zapatos, uniformes, se les adeuda, compañera, a algunos se quejan que se les adeuda hasta $50,000, que para un emprendedor de ese tamaño, pues significaría todo el quehacer de su vida. Entonces, algunas palabras sobre las prioridades de este gobierno, compañera Karin. Pues fíjese, Rodrigo, que usted dijo algo muy importante y es lo que nos hemos alcanzado a dar cuenta. Hay cosas de las que no nos damos cuenta. Y qué valiente es esta gente que ha tenido el valor de decir que se les adeuda esa cantidad importante de dinero que prácticamente para algunos podría ser la subsistencia de su pequeño negocio o la muerte del mismo. ¿Y qué valor han tenido? No dudo que es producto de la misma necesidad de no morir en su negocio y de seguir y de salir a flote que los hace hablar y que los hace topar ante el miedo que le pueda provocar la autoridad salvadoreña por estar señalando que no les han pagado. Pero estas son las cosas que nos damos cuenta, Rodrigo, y las que no nos damos cuenta, porque también hay algo que yo siempre menciono en las entrevistas y en esta no va a ser la excepción, y es el hecho de que no olviden que la Asamblea Legislativa ha sido un cómplice sumamente necesario para el presidente Bukele en todo el accionar que ha tenido. Y, por cierto, en contra del pueblo salvadoreño. Porque el tema de la ley, que yo le llamo mordaza, que aprobaron en la Asamblea Legislativa para evitar, porque ese es el fondo de la cosa, para evitar que el pueblo salvadoreño se entere en el momento o en tiempo del actuar de este gobierno y de la ejecución de este gobierno, de sus supuestas políticas, planes y programas y del presupuesto de cada cartera de Estado. Prohibido preguntar
Ese es el contenido y la esencia de esa ley. Usted, salvadoreño, salvadoreña, que me está viendo en esta entrevista, no puede darse cuenta de cómo se está ejecutando el presupuesto del Estado, por ejemplo, hasta en 7 años. Hasta en 7 años. Entonces, lo poco que está saliendo, Rodrigo, hay que destacar que es producto de la valentía de quienes tienen todavía el valor de denunciar su situación y denunciar los abusos y atropellos. Y también debo decirlo, de lo que nos enteramos también es producto de un periodismo investigativo que ha tenido información que ha sacado a la luz. Pero si fuera por el gobierno, no supiéramos absolutamente nada. Es que, mejor dicho, por parte del gobierno no nos enteramos de nada, solo de lo que ellos quieren. Y entonces la situación en El Salvador se vuelve un poco más complicada, porque circula la información que ellos quieren y buscan eliminar el resto de información que pueda salir, desmeritándola o dándole un carácter irrelevante cuando son denuncias de cosas que están pasando, por ejemplo, en este caso que usted acaba de mencionar, de quienes son proveedores del Estado. Muchas gracias, compañera Karina. Compañera, usted ha compartido, ha estado presente en la asamblea con luchadores sociales como la compañera Lorena Peña, Norma Guevara, Cifrido Reyes. ¿Qué comparación le merece la asamblea actual con la asamblea de aquellos tiempos? Bueno, feo decirlo, pero yo también estuve en esa asamblea, Rodrigo, y debo decirle que fuimos parte de una generación de diputadas y diputados que estuvimos apostándole a construir alternativas para la gente. En un escenario complicado, porque el FMLN nunca tuvo la mayoría que tiene este presidente. Nunca. Ya me imagino yo cuántas cosas hubiésemos podido hacer en función del bienestar del pueblo salvadoreño si hubiésemos tenido esa mayoría. Nunca la tuvimos. Él tiene toda la oportunidad de oro en sus manos para hacer lo que se le antoje en beneficio de la gente. Pero hemos visto una asamblea, repito, cómplice del actuar de un presidente que piensa en sí mismo y cómo fortalecer su imagen ante el mundo. Oigan bien la ambición, no es ante los salvadoreños nada más, es una ambición de ser el mejor del mundo, que lo idolatre el mundo, que le bajen la cabeza, que le tiendan alfombras rojas por donde quiera que se atreva a ir, porque no se atreve a salir a los escenarios internacionales, por cierto. Y yo debo decir eso, un presidente que casi no va a los eventos internacionales y que no me venga a mí con la tontera o la mentira de que es por austeridad. Es por incapaz, es por incompetente, es porque no llega a la altura de los mandatarios del mundo, es porque no tiene un léxico de mandatario. Porque ahí el marketing, el neuromarketing no sirve. Ahí lo que sirven son los planteamientos y ahí se nota quién de verdad piensa. Entonces el miedo a exhibirse internacionalmente lo hace encuevarse. Pero sin embargo, querer dar una imagen del más poderoso y el mejor del mundo. Y eso es una ambición personal, esa es una necesidad de satisfacer un ego por encima de la necesidad que tenga un pueblo. Eso sí es bien fregado, bien complicado. Y me preocupa muchísimo a mí. Mire cuántas veces he escuchado la palabra de mi boca, la palabra me preocupa, porque realmente El Salvador que ahora tenemos no es El Salvador que podemos decir que ha avanzado y se ha desarrollado mejor. Hay detrimento de muchas cosas en nuestro país. Repito lo que dije al principio, solo basta con asomarse en algunos municipios para ver cómo están hoy las calles, el alumbrado público. Y bueno, los parques, las plazas, infinidad de cosas y necesidades que existen en las comunidades que solo con llegar uno se da cuenta de cómo hemos retrocedido. Eso es lo que está a la vista, pero y todo lo que no está a la vista y que pretenden ocultar. ¿Cuánto habrá retrocedido El Salvador en materia de desarrollo? Me pregunto yo. ¿Cuánto estaremos atrás? Pero bueno, él le echa la culpa a cualquier cosa, a quien sea, sea del país o sea de fuera del país, le echa la culpa. Y miren, ya a más de 4 años, seguir echándole la culpa a quien va pasando o a quien se le ocurra, habla pésimamente mal de un mandatario que tiene en sus manos la administración de un país, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de oportunidades para personas.
Estamos hablando de quien conduce el país, tiene la oportunidad de mejorar la vida o afectársela más, y sobre todo a la gente más pobre y desprotegida en este país. No estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier rol, estamos hablando del rol más importante. Es la cabeza que debería de ser la conducción de este país. Y eso, pues, hay que tomarlo en consideración para el próximo escenario electoral, Rodrigo. Hay que tomarlo en consideración. Yo he escuchado de muchas personas que en su momento le dieron a él su confianza a través del voto. Y me lo han confesado. Imagínese, yo fui candidata a la vicepresidencia y hay gente que ha tenido la confianza de admitirlo, de decírmelo, pero no solo eso, sino de decirme que se equivocaron y que quieren rectificar y que están arrepentidos. Han llegado a tal grado de manifestarme eso. Y no solo a mí, a muchas compañeras y compañeros. ¿Y por qué la gente llega a ese nivel? Porque ya están rebasando. La situación ya les está pasando su realidad. Es muy difícil, es muy dura y se equivocaron y entonces quieren cambiar. Y yo hago una invitación en este espacio a la población salvadoreña que está pendiente de este programa a que tome en consideración todo lo que se está viviendo en este país y que también demuestra de empatía. A lo mejor su situación es mejor que la de otros, pero no por eso no podemos echar un vistazo y buscar la forma de cómo contribuir al resto de gente que puede estar en una condición más complicada de la que quien me está escuchando se encuentra probablemente. Y eso es algo que debemos rescatar. Los valores y principios del pueblo salvadoreño nunca han sido, no me importa cómo esté, con tal de que yo esté bien. Nunca. Pero la cultura que en este momento se ha instalado en este país por parte del presidente es que no te importe cómo está el otro. Vos tenés que estar bien. El otro, ¿qué te importa? Hacer lo que tengas que hacer por vos. Y lo demás, que te sobre. No, discúlpenme, los salvadoreños no tenemos esa esencia. Y yo creo que hay que restablecer esa esencia de los salvadoreños, que siempre hemos sido empáticos, solidarios, siempre hemos sido capaces de extenderle la mano a quien lo necesita. Y si las personas que están alrededor de nuestro están afectadas y complicadas por las malas decisiones de este gobierno o por las nulas decisiones de este gobierno, debemos de hacer llevar esta situación a una reflexión y actuar con sensatez en función de las familias salvadoreñas y del pueblo salvadoreño. En esta próxima elección es la oportunidad de oro. Nosotros tenemos un candidato, Manuel Flores, candidato a la presidencia, y Warner Marroquín, candidato a la vicepresidencia, para quienes yo les pido su voto y su acompañamiento en la próxima elección. Pero también creo que es importante hacer una valoración del escenario legislativo que necesita El Salvador para el próximo periodo. Oigan bien, es que no es lo que yo quiera, es lo que El Salvador necesita. Y debemos de pensar en función de lo que El Salvador necesita, no una persona o un grupo de personas. Y esa valoración la podemos hacer con ese vistazo que yo le digo a las situaciones que están pasando las diferentes familias en nuestro país. Solo con ese vistazo nos damos cuenta de qué necesita El Salvador. Solo con ese vistazo nos damos cuenta de qué tipo de asamblea legislativa necesita el pueblo salvadoreño en la próxima elección. Yo creo que es importante que hagan esa valoración. En otros momentos electorales, el pueblo salvadoreño ha sido sabio y ha dado un equilibrio. En esta oportunidad rebasó y le dio el control total prácticamente a un partido. Pero en otros momentos electorales el pueblo ha sido sabio y nunca le había dado, bueno, hasta hace muchos años. Pasó así, creo que fue con la democracia cristiana que se dio una asamblea legislativa parecida. Pero entre ese tiempo han pasado muchas asambleas legislativas donde el pueblo siempre ha sido sensato de dar un equilibrio a las diferentes fuerzas políticas que hemos estado participando de esas asambleas legislativas. Yo hago un llamado a que en esta oportunidad el pueblo salvadoreño reflexione y con sensatez piense en la necesidad que tiene El Salvador de un equilibrio en ese primer órgano de Estado llamado Asamblea Legislativa también. Y por cierto, que también hago un llamado a que se reflexione acerca de cómo se encuentran hoy en día cada uno de los municipios de nuestro país. Esa realidad tan cruel no puede ser borrada
de la mente de los salvadoreños el día de las elecciones. Tiene que estar fresca en su mente cómo está deteriorado su municipio. Realidad que este presidente trató de cubrir con la reducción de los municipios. Y lo dije antes y lo digo ahora, no se puede eliminar al malestar con la reducción de municipios. No se puede eliminar, eso es imposible. Lo que ha hecho es aumentar el malestar y juntar todas las decepciones que tenían los diferentes municipios en un solo. Entonces, es bien difícil que le quite el malestar a la gente de lo que está padeciendo, de lo que tuvo antes y de lo que hoy no tiene. No creo que se le olvide al pueblo salvadoreño algo tan concreto. Y por eso yo les digo, las próximas elecciones de febrero y marzo son sumamente claves e importantes para qué tipo de vida queremos vivir en la familia salvadoreña, qué tipo de vida queremos para El Salvador. Muchísimas gracias, compañera Karina. Recordando la denuncia que usted hacía sobre la incapacidad de este fulano. Este fulano no tuvo ni siquiera el valor de debatir en las elecciones. O sea, creo que fue a un debate a la UCA y después del primer debate se negó a debatir. Yo dudo que tenga el valor, esa cobardía lo precede de no, porque no es lo mismo estar debatiendo y tener la oportunidad de escuchar a alguien darle una respuesta a venir a repetir las mentiras sin que nadie pueda refutarle el circo, o sea, esa campaña mediática. Bueno, yo espero. A mí le digo, yo no sé, ¿qué sería capaz de dar de verlo debatir con Manuel? Yo estoy seguro que sería una cosa muy interesante, pero ya lo conocemos, esa cobardía lo precede. Así que, compañera, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Algunas últimas palabras, Karina, antes de despedirse de nuestra audiencia? No, es que usted me hizo remontarme a unos años atrás y a ese proceso electoral del cual yo también participé. Y por cierto, sentí mucha pena ajena de la vergüenza que pasó. Y es que no era un debate en el que pasó la vergüenza el presidente. No, ni siquiera era debate. Era él solito con el otro. Y las preguntas de catedráticos, de gente estudiada, de gente profesional en diferentes materias, que le hacía directas las preguntas. No compartió escena con otros candidatos. Estaban solos, tenían la cancha para ellos y para lucirse. Y ni así, ni así. Y bueno, ahí había una muestra de lo que venía, pero que la gente no logró ver y que ahora está padeciendo con aquel anuncio que se hizo al principio del mandato de la famosa medicina amarga. Pues mucha gente ya se acabó el frasco, ya no se tomó cucharaditas, sino que ya se echaron 1, 2, 3 frascos de medicina amarga y yo espero que reflexionen para la próxima elección. Yo les agradezco mucho la oportunidad de haber conversado esta noche. Ni siquiera sentí el tiempo. Ha sido un espacio muy bueno. Les agradezco por dejarme conversar con ustedes y por supuesto con quienes han estado pendientes de la entrevista. Ojalá podamos estar en otra oportunidad hablando del Parlamento Centroamericano, por ejemplo, y que me permitan hacer una pequeña rendición del trabajo que esta servidora ha realizado en ese espacio regional, en el que solo les voy a dar una capsulita. Nunca he dejado de poner sobre la mesa del debate a ustedes, compatriotas salvadoreños en el exterior. He llevado varias iniciativas que, gracias a Dios, aunque ustedes no me vean, yo siento esa convicción, esa fuerza y esa gana de trabajar por ustedes y de visibilizarlos. Y aunque no lo hayan visto, han habido iniciativas que he promovido y se han aprobado en beneficio de los migrantes, no únicamente los salvadoreños, sino de los migrantes en general. Gracias y ojalá que podamos conversar en otra oportunidad. Saludos a todos, feliz noche y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias por habernos acompañado y les recordamos sintonizar las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN y los demás esfuerzos de comunicación generados por nuestro heroico partido. El Frente Intercontinental, en esfuerzo con la Secretaría de Comunicaciones, contamos con una cartelera de programación semanal que transmitimos de lunes a sábado, donde encontrarán programas como El Salvador en la Mira, miércoles a las 7 p.m. hora de Salvador, hablando con la militancia, Frente Informativo, Mujeres en Acción, Lo que ellos no te cuentan, entre otras. Les pido que apaguemos cámara y micrófono para cerrar el programa. Gracias, compañera Karina.
el tiempo sí se nos fue, la dejamos comprometida para la próxima. Sí, por supuesto, estoy a la orden cuando ustedes digan. Cuídense, saludos. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo Romperemos el cerco mediático.